Vamos a iniciar nuestra plática de hoy en este espacio Cambio en el Debate del periódico Cambio de Michoacán. Y hoy tenemos a dos distinguidos invitados en este espacio para expresar sus ideas, su pensamiento, su inquietud sobre un programa que ante la opinión pública pues fue exitoso, programa Alfa TV, que se implementó en la gubernatura de Lázaro Cárdenas Batel. Y me decía Eduardo que ya por ahí hay unos antecedentes. Y en esta ocasión pues nos acompaña Waldemar Borjas Quevedo del Instituto Michoacano de Educación de Adultos. Bienvenido. Muchas gracias. A este espacio. Y también está con nosotros Eduardo López Vallejo, un hombre que ya tiene más de 30 años en Secretaría de Educación, y pues él fue parte activa de este programa Alfa TV en Michoacán. Y quisiéramos arrancar con Waldemar para que nuestro público tenga el antecedente de este programa Alfa TV y que nos dijeras muy breve el papel que jugó este programa en el proceso de la Revolución Cubana y luego cómo se exportó a otros países. Sí, muchas gracias. Realmente este programa de Alfa TV o mediante el programa de alfabetización en Cuba, fundamentalmente en el año 62, donde se abate totalmente el analfabetismo, por indicación del gobierno y exigencia de la sociedad, era necesario abatir el analfabetismo y se lleva a cabo un programa de alfabetización. En ese momento no era llamado Alfa TV, programa de alfabetización donde se abate el analfabetismo, donde se involucra en este programa a todos aquellos jóvenes de nivel medio superior, inclusive muchos jóvenes de nivel básico. También se paraliza lo que es el sistema educativo y se dedica aproximadamente 6 meses a abatir el analfabetismo en toda la isla. Y así es declarado territorio libre de analfabetismo. Mediante esas acciones, Alfa TV surge posteriormente cuando Cuba comienza a expandir el programa a diferentes países de América Latina y el Caribe, fundamentalmente Haití. A la hora de llegar a Haití, de alfabetizar en Haití, el comandante en jefe Fidel Castro orienta al sistema educativo, a la Dirección del Sistema de Educación, elaborar un programa donde con pocos recursos se pudiera llegar a una mayor cantidad de población. Y es cuando surge entonces este programa de Alfa TV, quiere decir alfabetización a través de la televisión, donde aparece un médico con el idioma, con el habla que se utiliza allí en Haití y se elabora el programa. Posteriormente, cómo se irradia en diferentes países de América Latina y el Caribe. Bueno, a cada país, según sus lenguas, se fueron haciendo las grabaciones acorde a ese programa. En el caso de Michoacán, fueron artistas de aquí de Michoacán, fueron a Cuba, grabaron allí todas las teleclases y así fue como se elaboró y se diseñó el programa para el caso de Michoacán propio. Muy bien, muy bien. Y en esa línea, a ti te tocó exactamente implementarlo aquí. Quisiera que nos platicaras y al público especialmente qué estrategia se siguió. ¿Fue la misma estrategia planteada desde Haití o hubo algunos reacomodos de la estrategia en ese sentido en Michoacán? Sí, muchas gracias, Rafael. De hecho, nosotros desde el año 2000, para precisar un poco en este sentido el tiempo de que se arrancaron estas acciones de intercambio con el Ministerio de Educación de la República de Cuba, poco antes de que terminara el gobierno de Víctor Manuel Tinoco Rubí, nosotros estuvimos temporalmente en una responsabilidad local, estatal, que era la capacitación para el trabajo en el Instituto ICATMI.
En alcance a esta inquietud tuvimos una búsqueda de lo que se planteaba en aquel momento innovador en el ámbito de la capacitación para el trabajo, y yo recordaba de nuestras lecturas universitarias los conceptos fundamentales de los textos de Fidel en el sentido de la educación y revolución, y también algunas conclusiones de las asambleas nacionales del Partido Comunista en Cuba, que había cosas interesantes a buscar en este sentido de la capacitación para el trabajo. La situación de búsqueda nos lleva a un encuentro muy grato en la ciudad de San Luis Potosí, en el estado propiamente, en donde nos dimos cuenta que había un grupo de metodólogos cubanos haciendo un trabajo de desarrollo comunitario y educativo muy interesante, que nos abrió inmediatamente los sentidos para buscar hacia el estado de Michoacán alguna alternativa que pudiera generar eminentemente un esquema de atención integral, que posteriormente fue denominado así, un programa de atención integral educativa, que tenía 3 componentes. Uno de ellos era lograr mejorar los niveles de calidad en el ámbito de la educación primaria a través de experiencias marcadas directamente en las comunidades, con una participación social muy interesante y sobre todo haciendo énfasis en la enseñanza de las matemáticas y el español como elementos de conocimiento que se requería fortalecer. Otro tema fue importante, el programa de atención a niños de 0 a 6 años, que consistía en generar algunos esquemas de estimulación temprana en niños de escasos recursos de zonas marginadas, que en un momento dado, de manera integral, con sus padres y los hermanos en el ámbito de la primaria, pudieran tener un elemento de desarrollo educativo. En ese momento, para cerrar el círculo de esta formación integral, era preciso que los padres de estos niños fueran personas letradas, que tuvieran el acceso a la cultura y a la lengua escrita, para que en un momento dado, con los 3 componentes, pudiéramos generar elementos de desarrollo local. En zonas altamente deprimidas, estuvimos en la zona Pame, recuerdo, allá en San Luis Potosí, Tamazunchale y otros lugares hacia la ciudad de Valles, en donde observamos con beneplácito que las cosas se podían hacer, y lo más importante, que se podían hacer con pocos recursos, me refiero financieros, que se podían hacer por una condición prácticamente mística de aquellos compañeros metodólogos que allí observamos. E inmediatamente establecimos el contacto con la embajada, con la primera secretaría de la embajada cubana, para hacer y pedir una entrevista, para visitar escuelas, para visitar programas, para entender algunas cuestiones que después afortunadamente fueron adoptadas por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel como parte de su estrategia de atención integral educativa. Waldemar, en este caso, algunas bondades que tú puedas resaltar sobre este programa Alfa TV, ¿cuáles serían, digamos, las partes fundamentales de este programa? Porque había una serie de críticas, grupos indudablemente conservadores de la misma sociedad que no veían con buenos ojos este programa. ¿Qué tanto puedes tú subrayar de contenidos de avanzada y que de alguna manera superaban a otras metodologías, pues para vencer el analfabetismo, no erradicarlo como se decía, ¿verdad? ¿Puedes tú mencionar algunas características de avanzada de este programa? Muy bien. Como bien dice, erradicar el analfabetismo está un poco difícil. Y en nuestra sociedad a veces no asociamos bien el término de lo que es vencer el analfabetismo y erradicar el analfabetismo. Vencerlo es cuando el 96% de la población mayor de 15 años logra aprender a leer y escribir. Que sí, que me puede quedar un margen de un 4% según la UNESCO, no un criterio de nosotros. Exacto. Según la UNESCO, puede existir un 4% en la población mayor de 15 años que no aprenda a leer y escribir por muchas razones de las que usted conoce. Una persona que tenga problemas visuales o un problema de retardo en el desarrollo psíquico o un retraso mental, y son personas que no están en condiciones de poder aprender a leer y escribir. Además de aquellas personas también que tienen cierta edad y se niegan totalmente. Entonces, esos son elementos que hay que esclarecer muy bien, porque las preguntas son: ¿por qué las banderas blancas? ¿Por qué siguen a analfabetas? Y es por eso se venció el analfabetismo.
En ese 96% todavía nos queda un 4% en analfabetismo. Y cuando arrancó el programa hablábamos de 300,000 analfabetas en Michoacán, Sí. ¿así es? Actualmente el INEGI sigue reflejando 305,000 analfabetas. ¿Por qué? Porque es lo que hemos platicado en el ámbito educativo, con el problema de deserción escolar que existe actualmente en la enseñanza básica, aquellos niños que no se incorporan a estudiar, aquellos jóvenes que desertan. Llegan al momento que cuando cumplen 15 años se convierten en un analfabeto y año por año va aumentando ese nivel. Entonces, aunque usted trabaje por acá en el proceso de alfabetización, todos los años va aumentando ese índice. Sí. Nosotros decimos en nuestro lenguaje hasta que no cerremos la llave, ¿verdad? En esa parte básica, si analizas el porciento de niños que no están en la escuela, y eso todos los años lo vas sumando, cuando llegan a 15 años, es un número significativo a nivel de estado de personas analfabetas. Pero si a eso le adicionamos todas aquellas personas que se alfabetizaron en algún momento y no se recibió un seguimiento, al cabo de los años vuelve a ser un analfabeto. Hay un ¿Por rezago qué? ahí. Porque no ha estado sistematizando lo que aprendió y ya con una determinada edad también se le van olvidando esos elementos. Si analiza de las bondades del programa, realmente el programa se basa en un método, el yo sí puedo. Desde el punto de vista psicológico, cuando analiza las palabras yo sí puedo, significa mucho, ¿verdad? Tanto para el maestro que se convierte en alfabetizador, que puede ser cualquier persona que sepa leer y escribir y que esté en condiciones de enseñar a otra, que sí que él puede, y más para aquella persona que se incorpora al programa para aprender a leer y escribir. Entonces es un método simple, como toda crítica, es un método que tiene sus fortalezas, sus debilidades. Es un método considerado por la UNESCO como un método muy significativo y se está demostrando actualmente aproximadamente unos 28 países. Pero si analiza algunos países de eso, está Argentina con alto nivel educativo, está utilizando el método Yo Sí Puedo. Pero también algunos estados de España están en este momento utilizando ese método, así como algunos de Canadá. Cuando analiza esos países desarrollados, caso de España y Canadá, usted dice, ¿por qué están utilizando el método cubano? ¿Por qué? Porque está demostrado que la persona, al menos la persona analfabeta, porque muchos dicen que le falta más contenido. Sí es cierto, le puede faltar mucho. Si lo compara con la palabra, el método de Linnea, el método mexicano, un método muy completo. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando te acerca a una persona mayor de edad y le dices, te vamos a alfabetizar, vas a estar 6 meses alfabetizándote, no va a querer. Entonces, bajo el criterio de alfabetizar, no es más que enseñar a una persona a comunicarse, tanto en el plano oral como en el plano escrito, es que está diseñado este programa, bajo ese criterio. Ya lo que es nociones gramaticales, ortografía y algunos elementos superiores de la matemática ya pasan a otra enseñanza, que es la enseñanza primaria, no al proceso de alfabetización. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer un corte, más un espacio. Vamos a escuchar algo de música, Lupita. ¿Qué te parece trova cubana? Para estar en ambiente. A propósito. Y continuamos al momento más. Vamos a continuar nuestra charla de hoy, nuestra plática de hoy. Estamos platicando, pensando en esa experiencia que yo creo que sí dejó cosas muy positivas para el estado de Michoacán. Claro, como decía Waldemar, pues habrá algunas debilidades, ¿verdad?, que tendrán que superarse. Cuando este programa se echó a andar, ¿nos puedes platicar, Eduardo? Porque se pensaba en la sociedad que venían a desplazar a los michoacanos y que aquí había gente muy preparada para llevar a cabo estas tareas. ¿Cómo se enfrentó esta problemática en un inicio?
Bueno, mira, de principio creo yo que hay gente muy preparada en el estado de Michoacán, de esto no hay duda. Los maestros son una de las partes importantes en cualquier entidad y honestamente Michoacán no es excepción. Sin embargo, aquí el asunto se trataba en el sentido de lograr algo de alto impacto. Nosotros concebimos un programa de alfabetización por radio en primera instancia y después se amplió esta concepción para trabajar el esquema del video y evidentemente el trabajo de la alfabetización por televisión, por razones obvias en cuanto a la capacidad de penetración que esto pudiera tener en el ámbito de las casi 11,000 localidades de la entidad. Algo importante a destacar en este sentido es que nunca se pensó, y de hecho en esto consta la administración y evidentemente el manejo financiero que se haya dado en el ámbito del programa, nunca se pensó absolutamente en desplazar a ningún maestro. Por el contrario, si tú supieras, y esto está en blanco y negro en las propias instancias de la administración, el importe que nosotros otorgábamos a un número no mayor nunca de 40 compañeros cubanos, fueron 5 grupos distintos que fueron llegando durante el periodo de duración del programa, pero nunca fueron más de 40. Cada persona recibía, si estoy yo hablando bien y tengo datos para ello, una cantidad no superior a los 7,000 pesos mensuales. Evidentemente esto traducido a su tipo de cambio y al tributo que ellos, por su condición de exportar su experiencia académica en un país distinto al de origen, había que tributar a su embajada una cantidad incluso del 60-70% de este importe. Es decir, que nuestros compañeros maestros, a los que yo tengo que hacer un reconocimiento pleno de lo que estuvieron haciendo durante el periodo que permanecieron en este territorio, prácticamente con menos de 3,000 pesos estaban para solventar todas sus necesidades básicas de gastos de manutención y alimentación y algunas cuestiones hasta de traslados, etcétera. Y pues francamente cualquiera de nuestros compañeros maestros de la educación primaria, por decir el nivel de educación básica, pues tiene o tenía de entonces un ingreso superior. Por tanto, esta situación estaba totalmente salvada, ¿no? No había absolutamente ninguna intención ahí. Que hubo, quizá, esto hay que asumirlo, un tanto cuanto alguna desinformación por nuestra estrategia de apertura, por la prisa quizá en el caso de instalar las casas subsede en 20 cabeceras municipales del estado y a su vez bajarlas a nivel municipal a cada uno de los 113, posiblemente en este trance de comunicación hubo, y seguro asumimos, algunos elementos de desinformación que generaron y propiciaron un rechazo a una política del Estado. Sin embargo, el tiempo nos dio razón, porque todos nuestros compañeros, incluido el que está aquí presente, de la tercera o cuarta generación ya de estos que yo menciono, pues fueron dejando huella en el ámbito de las localidades y de las zonas más alejadas, porque igual hacían unos esfuerzos increíbles de andar casi a pie, brigadeando, trabajando directamente con las comunidades, formando grupos de atención, puntos de encuentro denominados, para ir haciendo el trabajo de hormiguita que con los excelentes colaboradores de la educación media superior y de la educación secundaria incluso, al igual que en su país, y por la experiencia probada que ellos tienen en este sentido, desarrollaron verdaderos ejércitos de movilización social que se encargaron de darle a esto una condición tan amplia. Esto hay que decirlo, nunca hubo, jamás, una condición de desplazamiento, de suplantar alguna actividad que por sí es respetable y tiene su propia naturaleza y objeto. Y en este caso, Eduardo, ya digamos al final del sexenio de Lázaro Cárdenas Batel, hubo como una ola así gigante de banderas blancas en todos lados. ¿Esto fue algo mediático o formaba parte de la estrategia o hubo un error ahí? Mira, yo creo que todo tiene una explicación. Tú sabes perfectamente que las victorias tienen muchos adeptos y las derrotas son huérfanas. Cuando hay un gobierno que tiene un trabajo que privilegia en este sentido la participación social, obviamente todos los integrantes del propio gabinete, de la propia estructura, pues tienden a hacer acciones de fortalecimiento a algo que ya va caminando, que ya va avanzado. Quiero decirte que desde mi punto de vista,
el concepto de levantamiento o izamiento de tan número de banderas blancas, pues fue un error táctico. Hay que reconocerlo, explicaba el compañero Waldemar. No estamos hablando de un programa que haya planteado erradicar a 0 o a menos o a 4% de acuerdo al criterio expresado, sino estamos hablando de algo que se hace en términos de apoyo a la comunidad y que efectivamente pudo haberse presentado a la sociedad de manera diferente. Creo que esto fue un exceso, el haber sugerido y el haber aventurado a hacer una declaratoria masiva de banderas blancas, pareciera dándole más importancia a la bandera que a la parte humana, que son las personas que no tienen o tuvieron ninguna posibilidad de instrucción. Yo me quedo, insisto, con la parte buena, que es mucha, las bondades de este programa, que son amplios, y sobre todo con los testimoniales que existen en el propio recuerdo y cifras y estrategia, de memoria del programa, en donde los propios alfabetizados hablaban por sí de qué diferencia había de antes y después que tuvieron esta instrucción. Indudablemente no hay que eludir una responsabilidad. La declaratoria como tal no se logra si no cierras la llave, como bien se dijo, y está muy claro, si no das un seguimiento inmediato a los contenidos adquiridos. Lo que rápido se aprende, rápido se olvida. Alguien que aprende una lengua distinta a la propia, seguramente la puede aprender para un objetivo específico, pero si no la practica o en su comunidad no hay elementos de referencia que le permitan fortalecer estos contenidos, por desuso, así se dice tal cual, se convierte de inmediato en un analfabeta funcional. Lo otro ya se dijo, la irreductibilidad de cierto tipo de población mayor, fundamentalmente con problemas de visión o auditivos o algunos otros más, que también son prácticamente inalfabetizables. Con todos estos elementos hay que considerar. Aquí lo importante, reitero, es que se hizo un esfuerzo sin precedentes en el caso de Michoacán. Y si arrancaste con 350,000, más o menos, ¿qué número aproximado al final? Nosotros nos planteamos alfabetizar a 250,000 en el periodo del gobierno. Y estos 250,000 están domiciliados. Es decir, hubo 250,000 personas que se inscribieron en el programa, que de alguna u otra manera formaron parte de él y que en el momento del cierre del mismo, evidentemente nosotros contábamos con un sistema georreferencial que te permitía ir a buscar a la persona que había recibido el beneficio. No se hizo por razones de cambio en política interna, lo cual es respetable, y tampoco se hizo un seguimiento. Bueno, pues este número, cuando llega el conteo implacable de INEGI, que es el que nos tasa en términos formales, evidentemente tiene ya un reflejo en contra del propio programa, que es manifiesto en la cifra de 305 actualmente. 305. Eduardo, ¿se puede hablar de la inversión de una cantidad específica de lo que se invirtió en el programa? Sí, por supuesto. Sí, mira, se hizo un gasto importante por única vez, que fue para la adquisición del material que se iba a utilizar. Tan es el caso que cuando este material se observa con cierto acento de carácter centroamericano, que no es el nuestro, el gobernador instruyó inmediato que jóvenes del Instituto Michoacano de Cultura, de la Secretaría de Cultura, acudieran en un fin de año, en un periodo vacacional, a hacer un trabajo de 30 días, así a marchas forzadas, para regrabar todos los contenidos del programa. Obviamente se adquirieron los materiales como un gasto de inversión por única vez, y lo importante es que este programa no tuvo anualmente durante estos 6 una inversión superior a los 8 millones de pesos anuales. Si tú sacas una cifra correspondiente aritmética natural entre esos 8 anuales y el número de analfabetos que lograste hacer que tuvieran acceso a la cultura de la lengua escrita durante el periodo, tenemos un gasto per cápita por alfabetizado del orden de 180 pesos. No hay sistema en el educativo estatal que esté así. Esas son cuestiones implacables que quizá, o contundentes, que la gente no supo o no sabe de cierto, y que si comparas esto con el Instituto Nacional, que tiene una responsabilidad histórica de origen desde hace más de 30, 35 años, bueno, simplemente analiza el presupuesto de egresos, cuánto ejerce en cada entidad y cuáles son sus logros específicamente en el concepto de alfabetización. Yo lo dejaría así, como una interrogante que una persona inteligente se debe cuestionar. Oye, Waldemar, en este caso había, la gente pues sospecha, a veces se equivoca en la sospecha,
En el contenido del programa Alfa TV hay algunos valores de tipo social que creo que son fundamentales, como ese de yo sí puedo, me parece una cosa importantísima, pero también observo que hay una parte muy solidaria en el programa. ¿Por qué crees tú que la gente asocia a este programa con ideas socialistas o comunistas? ¿Hay algo de eso o es un error de la misma gente? No, realmente el programa está diseñado sobre la base de las relaciones sociales, sobre esas relaciones interpersonales, fundamentalmente entre maestros y alumnos. Bueno, ya sobre esa base se lleva la familia también. ¿Por qué? Porque el maestro va a impartir las clases en la propia casa del alumno. Ahí imparte las clases. Ahí está el nieto observando a la abuelita aprendiendo. Está el hijo. Entonces, todas esas relaciones es lo que trae el programa con su contenido. Nada que ver con la política socialista, ni con comunismo, nada. Absolutamente nada. Sobre esos elementos es que se basa algunos elementos de educación, de lo que es la salud. Eso sí también lo trae el programa, del cuidado que debemos tener a la hora de los alimentos, el tratamiento de vacunas, todo eso son elementos que sí lo trae el programa, pero no con un carácter de política socialista en ningún momento. Pero si hay sí subraya la parte social, es importante. Social totalmente. Exacto. Como bien le digo, a partir de su nombre, yo sí puedo. Ahí se basa para que aquel maestro que quiera enseñar, porque eso lo buscamos así, actualmente lo estamos haciendo, toda aquella persona que quiera enseñar a leer y escribir, lo puede hacer. Actualmente con el Ayuntamiento de Morelia tenemos varias vocales de oportunidades que están enseñando a leer y escribir en comunidades de aquí de Morelia. Quizá unas tengan la preparatoria, otras tengan secundaria solamente, pero son personas que saben leer y escribir y quieren enseñar a las personas a leer y escribir. Reciben su capacitación y lo están haciendo en sus comunidades. Bueno, en este caso, Eduardo, ¿por qué razón se supone que hubo una continuidad partidaria, Lázaro, luego Leonel Godoy? ¿Por qué, alguna interpretación que tengas, por qué se cortan estos programas cuando tienen parte muy exitosa, en realidad, como aquí aprecio? ¿Por qué crees tú que se cortan este tipo de situaciones? Y algo importante que queremos iniciar en este espacio es cómo no dejar ir los sexenios. Es decir, hay una mala costumbre en la sociedad mexicana de no volver a revisar esa parte histórica del comportamiento de los gobernantes específicamente. Y hoy queremos arrancar con esto, revisando esta parte, porque es la memoria pues histórica de nosotros. Y pues si dejamos la memoria histórica a un lado, pues a veces no sabemos a dónde vamos ni cómo nos orientamos. Entonces la idea de este programa es exactamente eso. Pero ¿por qué crees tú que se corta este programa? Bueno, de hecho, pues, se supone que hay una continuidad de tipo ideológico, etcétera, ¿no? Sí, incluso el programa entregó sus resultados, ¿no? Se blindó a sí mismo en términos de una presunta revisión y obviamente de transparencia de lo que es el ejercicio de un presupuesto, porque pues hay experiencia en ello. Nosotros teníamos que documentar fehacientemente los logros de este programa y demostrarlos a quien correspondiera en su momento, al grado tal que tuvimos domiciliado, te comentaba, a uno de los alfabetizados. Se le presenta esto al equipo de transición en su momento, ellos planificando su diseño de proyecto de gobierno durante el ejercicio, optan por dejarlo de costado y simplemente tomar la iniciativa de creación del Instituto Michoacano para la Educación de los Adultos como una acción del gobierno estatal que aunara al esfuerzo federal ya dado y al propio esfuerzo de Alfa TV y otras semejantes, pero incluso en una reunión de trabajo ya casi al final de la administración del gobernador anterior, él dijo que efectivamente el programa Alfa TV había dejado muchas bondades y muchos beneficios tangibles a la sociedad michoacana, pero que él prefirió dejarlo de costado. Lo explicó un 9 de septiembre de hace 2 años, 3 años, no lo sé de cierto, pero explicaba él que
que había cierto prejuicio en el sentido del ámbito y en el ánimo de la sociedad por el trabajo que aparentemente había sido exclusivo del gobierno de Cárdenas Batel. Yo dije al inicio, esto se hizo antes. A Lázaro Cárdenas Batel se le presenta los avances de esto que vimos en San Luis cuando era senador de la República. Se hace candidato, por razones obvias, su afinidad y su reconocimiento a esta parte del mundo hizo que adoptara esto como su proyecto, pues básicamente importante de la política educativa. En este caso, Waldemar, no faltó esa parte del seguimiento de todos estos 250,000 que hablamos, no faltó esa parte del seguimiento. ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron? Porque hacer un corte así tan radical me parece que fue la causa de no continuar este seguimiento. ¿Hay allí algún problema serio al no llevarlo a cabo el seguimiento? Realmente, como se ha expresado, el instituto se creó para eso. Se creó, pero no se le dio seguimiento. No solamente se le dio seguimiento a 13 municipios que no lograron declararse vencedores en el alfabetismo. En la primera etapa del gobierno se le dio ese seguimiento a esos 13 municipios, pero no a esa totalidad de personas alfabetizadas, que fue el objetivo por el cual se creó el instituto. Sí, porque alguien terminó su primaria, por ejemplo, pues no sabemos efectivamente si pudo acceder a la secundaria y sobre todo esa problemática social tan desigual, ¿no? Y yo siento que el programa sí llegaba a las partes más desiguales y mucha gente pues eso le parece mal, que se atiende exactamente a los desiguales. Y pues en esta ocasión no terminamos, faltan muchos detalles. Bastantes detalles. Pero les agradezco su presencia en este programa y esperamos continuarlo, porque sí es importante que evaluemos a nuestros propios gobernantes. Porque parece los gobernantes sí son muy dados a evaluarnos, sobre todo a los maestros con la reforma educativa, pero sí es importante visualizar, percibir, no dejar en el olvido las prácticas de los gobernantes, sus programas y volver a revisar con el objeto de que imaginemos pues un mundo diferente, distinto. Y yo creo que Alfa TV para mí sí tiene una alternativa de visión sobre la realidad. Una realidad nombrada, significada, pero me parece que Alfa TV sí plantea utópicamente otras opciones, otras alternativas, porque pone en el centro al yo sí puedo. Para mí eso es fundamental. Y lo dejamos aquí y continuamos en la próxima. Gracias por su presencia. Por el contrario, muchas gracias a ustedes.